Buen día, mis queridos hermanos. No desayunaron, ¿no? Buen día, buen día. ¿O el feriado no le cayó bien? ¿Le cayó bien o no? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh Padre amado, Señor, entregamos este momento en tus manos, Señor. Queremos pedir, oh Padre, que tú puedas, Señor, tomar control de este lugar ahora, oh Padre. Queremos pedir, oh Padre, en nombre de Jesús, que todo, Señor, bloqueo mental, toda dureza de corazón, toda ceguera espiritual pueda caer por tierra ahora en nombre de Jesús. Que todo espíritu maligno, Señor, pueda ser amarrado en nombre de Jesús. Que todo espíritu que quiera traer ceguera, Señor, para que la luz del Evangelio no sea alumbrado en nosotros, caiga por tierra ahora en nombre de Jesús. Coloca tu palabra en mi boca, Señor. Oh Padre amado, coloca solamente tu palabra en mi boca, así como tú usaste, Señor, a tus discípulos, como tú usaste a Pedro, que era un hombre sin estudio, un simple pescador, y tú lo usaste con mucho denuedo en la predicación de tu palabra, porque él tenía el Espíritu Santo, Padre. Que así sea con nosotros, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy día nosotros seguimos con la serie de predicación acerca del libro de Hechos. Y nosotros pusimos como nombre nosotros conocemos como Hecho de los Apóstoles, ¿no? Pero nosotros pusimos como nombre Hecho del Espíritu Santo, porque los apóstoles sin el Espíritu Santo no podían hacer nada. Así como una herramienta cuando está en su casa, dentro de su cajita, no puede hacer nada si tú no la agarras y no la usas y no la mueves. También somos nosotros en ese tiempo. Amén. El próximo, por favor. Aquí me gustó esa imagen, Ronnie me mandó la del lado derecho y puse para comparar, ¿no? ¿Cómo sería hoy día si el derramar del Espíritu Santo fuera hoy, si Pedro estuviera predicando hoy? Quizá en lugar de estar con la Biblia o con la Escritura, estaría con un iPad en la mano y todo el mundo, en lugar de estar recibiendo y siendo edificado, estaría ahí con su celular grabando y grabando, ¿no? Entonces, bien interesante. La próxima. Aquí le quiero comentar un testimonio de algo que pasó cuando yo compré mi primer iPhone. Y fue interesante que recién había salido, yo no conocía, la mayoría de nosotros no conocíamos el celular touch, era puro los celular con teclado antiguo. Y estaba yo por la caja petrolera y ahí operando, creo que Alejandra había entrado adentro a una consulta y tenía que recogerla y de repente viene alguien y dice, bueno, yo llegué de España y mi madre está internada acá y necesito dinero y por eso quiero vender ese teléfono. Y yo agarré el teléfono, interesante, ¿no? Agarré, lo moví, era touch, toda la pantalla era touch, ¿no? Y lo agarré, lo halé interesante y él me estaba ofreciendo, era usado, se veía que era usado. Y estaba vendiendo un precio, no era tan barato, pero era más o menos como un cuarto del valor de un iPhone nuevo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, aquí es como dice el dicho, ¿no? La oportunidad, ¿no? Y compré el teléfono. Interesante que compré el teléfono, el calendario era lo mismo, se movía y todo lo cuadrito que tenía el iPhone era lo mismo, pero cuando yo llegué y quería conectar a la aplicación o descargar la aplicación de Apple, no funcionaba. Yo decía, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Hasta que tenía un amigo que tenía un iPhone también y le dije, hermano, préstame su iPhone, quiero ver por qué el mío no funciona y por qué no puedo descargar la aplicación. Y cuando miré atrás decía fabricado en California y el iPhone original dice fabricado en China. Y ahí descubrí que ese iPhone era un iPhone falso, no era el iPhone original. ¿Y por qué le pongo eso también acá? Porque Hechos capítulo 2 habla acerca del derramar del Espíritu Santo.
Hoy día nosotros podemos ver tanta y tanta gente que están buscando un derramar, que están buscando un mover del Espíritu Santo, pero si no conocen lo verdadero, cualquier cosa falsa le va a caer bien, cualquier cosa falsa le va a caer bien. Balbín es de nuestra época cuando empezamos los grupos de jóvenes en la casa de mi padre y hubo un mover, un derramar del Espíritu Santo y mucha gente caía y yo decía, yo también quiero, pero cuando oraban por mí no caía y yo decía, ¿por qué no caigo? Y el Espíritu Santo no me toca. Pero también veía uno o dos amigos que eran de la iglesia que prácticamente todos los miércoles caían en ese mover del Espíritu Santo, pero durante la semana seguían hablando de cosas mundanas, seguían hablando de ir a fiestas, seguían hablando de cosas que no corresponden a los cristianos. Y yo decía, ¿cómo eso? El miércoles cayó en el Espíritu Santo y ahora está en eso. ¿Por qué? Porque mucha gente está en eso, están viendo, buscando un derramar del Espíritu Santo y le están presentando un derramar del Espíritu Santo falso. Y nosotros vamos a ver un poco algunos de esos pasos del Espíritu Santo hoy día. No, también nosotros podemos ver que los discípulos, cuando ellos recibieron la palabra del Señor, ellos conocieron la doctrina, el Señor le explicó la palabra, el Señor le explicó el mover del Espíritu Santo. Pero fue en el Pentecostés cuando Dios le dio la señal celestial. El Espíritu Santo en ese momento se incendió la red del reino y comenzaron a hablar en otros idiomas, predicar con valentía y cambiar vidas. La iglesia en ese momento se conectó con el cielo. La iglesia en ese momento empezó la gran misión mundial de que antes el evangelio prácticamente era entendido que era para los judíos, que la salvación era solo para los judíos y ellos pudieron entender que eso era para todo el mundo. Hoy nosotros veremos como en Hechos capítulo 2, como el Espíritu Santo activa nuestra conexión con el cielo y nos transforma en testigos poderosos del evangelio. Testigo poderoso. Esa es la primera cosa que el Señor hace con nosotros. La próxima, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 4, voy a leer rápidamente, no voy a leer todos los versículos, que esos primeros 5 puntos es un pequeño repaso de lo que ya fue hablado anteriormente del capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2. Hoy día nos vamos a concentrar en el sermón de Pedro, que es del versículo 14 para adelante, ¿no? Pero cuando vino el derramar del Espíritu Santo, y como habla en Hechos capítulo 2, versículo 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces hubo varias cosas importantes. La primera fue el cumplimiento de la promesa de Dios, cuando había la promesa de que Él iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre los hijos, sobre jóvenes, sobre ancianos. El segundo punto, que ahora todos se le confrontaban con la decisión de arrepentirse y creer en Cristo. Por eso que habla en varios pasajes, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Próxima. Los discípulos también fueron revestidos del poder de lo alto, capacitándolos para testificar acerca de Cristo, para producir en los perdidos a través del Espíritu Santo un gran convencimiento con relación al pecado, a la justicia y al juicio de Dios, y para volverlo de su pecado a la salvación en Cristo. Cuando habla en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ese poder que el Señor nos va a dar, no es un poder que voy a orar por la gente y todos se van a caer. O voy a orar por la gente y todos serán sanos de enfermedad. Yo estaba hablando de un poder de testificar. Y ese es un poder que todo aquel que tiene el Espíritu Santo recibe de Dios. Hermano, mucha gente, yo era uno de esos que no podía, yo era muy tímido, yo no podía hablar en frente al púlpito. Y me acuerdo muy bien como la primera clase de la universidad me ponían a poner, yo temblaba de los pies a la oreja, ¿no? Y como el Señor nos fue capacitando a eso. Y puedo ver también mucha gente, entre ellos a mi padre nunca predicó de púlpito, pero cuando lo veo hablando con una u otra persona, aquel que lo conoce sabe muy bien que no existe prácticamente una sola vez que él no está conectando algo de Dios, algo de la vida, algo del mover de Dios, algo, no sé, algo.
Y eso nosotros podemos ver también en todos los cristianos. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sentimos cuando hablamos del Señor? ¿Qué sentimos acá? ¿Una tristeza o una alegría? Un fuego, sentimos un fuego, ¿no? ¿Y cuántas veces nos legamos y podemos pasar horas y horas y horas hablando del Señor? Entonces, el Espíritu Santo nos reviste con el poder de ¿qué? De testificar, como habla en Hechos 1, versículo 8. En la próxima, el Espíritu Santo también reveló que desea la salvación de las personas de cada nación. Los que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo estaban llenos del mismo anhelo por la salvación de la raza humana. Nosotros podemos ver acá que en ese día de Pentecostés, justamente expliqué en la predicación anteriormente, que no fue un hablar en lenguas como mucha gente entiende. Fue un hablar en lengua, ahí habla muy claro que hablaron en idiomas terrestres, porque escuchaban hablando en griego, en otros idiomas. Pero también en 1 Corintios 14 habla del otro tipo de hablar en lengua que vamos a comentar un poco más adelante. Aquí nosotros podemos ver, y quiero leer este pasaje. Yo hice cuestión, hermano, de no hacer como en los demás PowerPoint que hacía, de poner todos los versículos escritos. Y quiero recomendar también eso a los pastores que van a predicar. ¿Por qué? Porque, hermano, queremos que tú traigas su Biblia. Queremos que tú traigas. Si no la trae la Biblia impresa, está bien, traiga el celular. De preferencia la que tú puedas pintar, garabatear y escribir. Hermano, debemos usar nuestra Biblia. Por eso quiero leer aquí Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y nosotros vemos que el día de Pentecostés acá, cuando el Espíritu Santo fue derramado y los judíos que estaban congregados, porque ahí habla muy claro que eran judíos que habían venido de otros lugares del mundo, escucharon hablar en su propio idioma. Me imagino ahí un judío que vivía en La Paz y hablaba el quechua. Alguien empezó a hablar en quechua, la maravilla de Dios, y él decía, wow, ¿cómo ese puede estar hablando en quechua? Y el otro que vivía quizá en China, escuchando hablar la maravilla de Dios en chino y otros idiomas. Apocalipsis 5, versículo 9. Abran su Biblia. Dice que cuando había una multitud delante del trono de Dios, delante del Cordero, dice que cantaba un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Aquí nosotros podemos ver que Dios quiere, y aquí dice que habrá gente delante del trono, delante del Cordero, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Es por eso, hermano, que nosotros, cuando recibimos el llamado de plantar una iglesia acá, el llamado fue plante una iglesia misionera en Bolivia. ¿Por qué? Porque el deseo de nuestro pastor, cobertura de nuestros pastores de Estados Unidos, no es solo que hagamos una iglesia local, sino que seamos una iglesia que pueda llegar a otras naciones. Yo tengo un sueño, ya nosotros estamos trabajando con una nación de Bolivia, que prácticamente es la nación de más difícil acceso de Bolivia, la nación Araona, pero yo tengo un sueño de algún día poder llegar a las 36 naciones de Bolivia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O por qué no mandar misioneros de remanente a otros lugares del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. También capítulo 7 ahí de Apocalipsis, versículo 9 y 10 dice así: después de eso miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestido con vestidura blanca y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, hermano, la salvación para toda nación, tribu, pueblo y lenguas, hermano. Es increíble cómo la Biblia viene siendo traducido de una manera increíble a todos los idiomas del mundo. Ya son casi cerca de 3,000 idiomas del mundo que hay porciones de la Biblia y el Nuevo Testamento traducido, hermano. Es muy importante nosotros entender eso, entender que Dios está haciendo un gran mover. Cuando yo bajé la aplicación de celular YouVersion hace
cerca de 10 años atrás en mi celular tenía como 800 idiomas del mundo entero. Hoy día si tú entras a esa aplicación y pones idioma ahí, y pone en idioma, tú vas a ver que hay muchos idiomas. Hay muchos idiomas siendo conquistado para el Señor. Son 2.235 idiomas actualmente. Tú pones ahí en buscador y en la versión y te sale la cantidad de idiomas que hay. Amén, hermano. Y nosotros como iglesia estamos desafiados a hacer la revisión del Nuevo Testamento en Araona. Ya tengo 11 libros digitalizados para que nosotros podamos hacer el proceso. Lo único que nos falta es un poco de tiempo para poder hacer ese proceso. El primer requisito ya nosotros hicimos, digitalizar ese libro que otra vez ya le conté a los autores que por milagro de Dios, Dios fue poniendo en nuestra mano. Y el segundo requisito era que un indígena pudiera leer y corregir la palabra actual. Y el hermano Mario Matao allá lo hizo eso con 11 libros del Nuevo Testamento. Inclusive en el tiempo que él leyó los 11 libros del Nuevo Testamento, yo no leí 11 libros del Nuevo Testamento. Y eso me trajo una vergüenza tremenda. Por eso que ahora estamos incentivando a la iglesia al plan de lectura bíblica, hermano. Y el tercer paso ahora, tenemos que ir allá, hacer un círculo redondo para entre 4 o 5 indígenas volver a corregir y revisar todo ese material. Entonces es un proceso muy cuidadoso y muy estricto. Amén. Número 5, los discípulos se convirtieron en ministros del Espíritu. No solo predicaron a Cristo crucificado y resucitado, llevando a otros al arrepentimiento y a la fe en Él, sino que también influyeron en los convertidos para que recibieran el don del Espíritu Santo. Por eso que ahí el apóstol Pablo escribe ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39, leamos ahí, dice así: entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de su pecado y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Amén. Entonces nosotros podemos ver acá lo que ellos mismos habían recibido el día de Pentecostés, ese conducir a otro a ser lleno del Espíritu Santo es la clave de la obra evangelística en el Nuevo Testamento en nuestro día. Entonces, ¿por qué le digo eso, hermano? Porque nosotros no queremos solamente, el miércoles estamos empezando la escuela bíblica, pero nosotros no queremos crear teólogos, no solo conocedores de la palabra, que es importante. Queremos crear hacedores de la palabra. Jesús mismo dijo que no seamos solo conocedores, sino hacedores de la palabra. Nosotros tampoco no queremos solo teólogos, queremos personas que sean movidas por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien toca los corazones de aquellos que van a escuchar el Evangelio. Es el Espíritu Santo que hace la obra de elevar la palabra de tu boca a otra persona. Es más, la palabra dice que Él pondría su palabra en nuestra boca. Amén. Y el último punto, mediante esa llenura del Espíritu Santo, los seguidores de Cristo llegaron a ser sucesores de su ministerio terrenal. Jesús dijo: obras mayores haríamos, mayores que Él. El Señor también dice que nosotros donde vayamos, oremos, sanemos a los enfermos y prediquemos el Evangelio. Entonces ellos continuaron haciendo y enseñando en el poder del Espíritu Santo la misma cosa que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Amén. Hermanos, si alguien me trae una agua, por favor. Gracias. Aquí yo puse un ejemplo de una vela. Ponga ahí. Entonces, imagínense que hubiera acá una habitación llena de vela. O podemos decir, si apagamos toda la luz, ahora tenemos mucho foco acá. Pero si los focos no tienen energía, no van a alumbrar. Si la vela no tiene fuego, no van a alumbrar. Va a estar como esa, una vela que no cumpliría su función.
De la misma manera somos nosotros como cristianos. Si estamos apagados, si no estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros debemos tener el Espíritu Santo. Y ese es un ejemplo que Jesús mismo dijo cuando había la parábola de las 10 vírgenes. Gracias, pastorazo, gracias. Jesús mismo dio el ejemplo de aquellas vírgenes que no tenían aceite. Si no tenían aceite, no alumbraban, no tenían luz. De la misma manera, también estaban los discípulos después del Pentecostés, antes del Pentecostés. Tenían conocimiento, tenían el ejemplo de Jesús, pero le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? La llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darle ese poder de testificar, para dar ese poder, autoridad, unción del Espíritu Santo de llevar el Evangelio a todo el mundo. Cuando vino el Espíritu Santo, que la Biblia también habla, ese día de Pentecostés vino como lengua repartida, como de fuego. Ese fuego incendió lo que había en él. Me acuerdo muy bien cuando empezó un mover del Espíritu Santo en la iglesia donde yo era joven. Y mi cuñado llegaba y decía, hermano, ¿hay fuego ahí? ¿No? Y a veces decíamos bromeando uno al otro, no, hermano, soy cristiano, no fumo. No, pero preguntaba, ¿hay fuego? Hay fuego. El Señor quiere el fuego. ¿Y qué es lo que nosotros sentimos? El Señor no quiere solo sentimiento, hermano. Es muy lindo participar de un culto y ver el derramar del Espíritu Santo. Es muy lindo, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué? Es muy lindo entrar a tu cuarto, cerrar la puerta, entrar, dejar el celular afuera. No lleve el celular a su cuarto de oración, sino ¡play! Deja de orar y va a ver su mensaje. Entrar a su cuarto, buscar la presencia de Dios, sentir esa presencia de Dios. Le quiero decir algo, sentir la presencia de Dios es la mejor cosa que puede existir en la vida de cualquier persona. ¿Cuánto pueden decir amén? Sentir ese fuego, sentir muchas veces el éxtasis del Espíritu Santo. Pero le quiero decir algo, el Espíritu Santo no es una prostituta, repito, no es una prostituta la cual nosotros solo lo buscamos para sentir ese gozo. Hermano, Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué pasa con un cristiano que solo piensa en tener el mover y el sentimiento del Espíritu Santo cuando tiene aflicción? Lo primero que va a decir a lo que yo dije muchas veces, Dios me abandonó. Pero Él no nos abandonó. Cuando estamos pasando por el fuego, Él está forjándonos como el acero. Entonces, hermano, el Espíritu Santo no es una prostituta donde tú solo lo vas a buscar para sentir el gozo en tu corazón. No, el Espíritu Santo quiere tener el control de toda tu vida, tu pensamiento, tu mirar, tu hablar, tu caminar, todo lo que tú haces. Él quiere usarte a ti para llevar el Evangelio a tu pariente, a tus familiares, a tus amigos. Entonces aquí nosotros también vemos cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, esas velas se encendieron y lo que antes era un grupo temeroso de hombres se convirtió en una iglesia ardiente y poderosa que transformó el mundo. Llegaron a tal punto que no tenían miedo a morir aserrado vivo, de morir crucificado, de morir comido por leones. No tenían miedo porque sabían que su patria no era acá, su patria era celestial. Nosotros vemos como el Espíritu Santo vino en el Pentecostés para llenar a los discípulos. No solamente llenarlos, sino también para iniciar algo que tiene que estar ardiendo hasta hoy. El mover del Espíritu Santo tiene que mover hasta hoy. Próxima, por favor. Nosotros vemos como el sermón de Pedro en el día de Pentecostés contiene un modelo para la proclamación del Evangelio. Hermano, este mensaje, para estar después lo voy a colocar en el grupo de la iglesia en QR. Y todo aquel que quiera profundizar y leer todos los versículos auxiliares lo pueden usar. Amén. Entonces, hermano, el sermón de Pedro el día de Pentecostés contiene un modelo para la proclamación del Evangelio. Pero así como yo puse la foto primero del celular falso, el celular auténtico, hoy día, hermano, una vez yo escuché de un predicador que me encanta mucho escucharlo, que él dice, si tú te has convertido en los últimos 10 o 15 años, hay una gran probabilidad
de que tú no conozcas el verdadero el Evangelio. Porque el Evangelio que nosotros vemos hoy día, yo posté que gané un auto, que compré un auto nuevo porque el Señor prometió y me lo dio. Yo posté que compré una casa nueva porque el Señor prometió y me lo dio. Hermano, la mayor promesa que Dios te da, ¿sabe cuál es? En la casa de mi Padre hay mucha morada. Si no fuera así, no le diría, voy y prepararé lugar para vosotros. Y también vendré, yo llevaré para que ustedes estén a donde yo esté. Hermano, esa es la mayor promesa que Dios tiene para nosotros. Poder estar un día en el lugar donde Él está hoy. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la mayor promesa. Hoy día hay un peligro del Evangelio. Nosotros vemos cada cosa absurda que viene sucediendo, pero la única manera de no caer en el error de conocer un falso evangelio es conocer el verdadero. Tú debes leer la palabra, tú debes estudiar la palabra. No debes ser un ignorante, debes estudiar la palabra para conocer. Nosotros vemos que ahora la mano de Jesús está en la mano derecha del Padre. Hemos leído en Apocalipsis 5 que Él está sentado al lado del trono de Dios, está Dios y el Cordero. Nosotros vemos ahí como Jesús recibió la autoridad para derramar el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Nosotros vemos ahí versículos 16, 18. Y aún sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Nosotros vemos como Dios tiene esa autoridad. Juan capítulo 1, 33. También mire lo que dice en Juan capítulo 1, 33, cuando Juan Bautista llega y presenta a Jesús, él dice así, el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, hermano, por eso que nosotros podemos decir, tú no puedes recibir el Espíritu Santo si primero no eres lavado por la sangre del Cordero, limpiado por la sangre de Cristo. El Señor es quien puede hacer eso. También vamos a ver en todo el libro de Hechos, ahí está Hechos 3:19, que sigue hablando de este mismo tema. Amén. Jesús es Señor y Cristo. También ahí habla del versículo 21 para adelante. Voy a leer acá que Él es el Cristo crucificado, resucitado y exaltado. Y aquí, hermano, hay algo muy importante. Nuestra memoria tiene un poder muy grande. Si yo le digo así, manzana, si yo le digo, cierren su ojo todos, cierren su ojo. Si yo le digo manzana, aquel que le gusta manzana roja le formó la imagen de la manzana roja. Aquel que le gusta manzana verde le formó la imagen de una manzana verde. Si yo digo guineo, el que le gusta el gualele le va a aparecer una foto del gualele. El que le gusta el guineo, ¿cómo se llama? El pequeñito guineo, va a aparecer esa imagen. Ahora, si yo le preguntara, cierre su ojo, y si le dijera la palabra Jesús, ¿qué imagen forma en su cabeza? ¿Forma la imagen de un Cristo solamente crucificado, muerto, como muchos lo tienen en su casa o a veces en su pecho, o tatuado, como tú puedes ver inclusive muchos rockeros que tienen un crucifijo tatuado? Pero cuando nosotros vemos, es importante entender que sí, Cristo fue crucificado, resucitado, pero Él es exaltado. Me acuerdo muy bien cuando Leonardo era pequeñito, nosotros fuimos a la oficina de su tío, y él era bien pequeñito, debía tener como 4 años. Y su tío mira y le muestra a un crucifijo y Jesús en el crucifijo y dice, hijito, ¿sabe quién es ese? Y Leonardo dijo, no. Y el tío de mi esposa se enojó y dijo, Daniel, ¿cómo eso? ¿No le está enseñando? Y él cortó y dijo, no, el Jesús que yo conozco no se quedó en la cruz. El Jesús que yo conozco está vivo.
Hermano, nosotros debemos entender eso. El Jesús que nosotros conocemos fue crucificado, es más, debido a ese momento y el derramar de su sangre, tenemos perdón de pecado y salvación. Pero hoy Él está exaltado, vivo. Él vive por los siglos de los siglos. Me encanta cuando habla en Apocalipsis, el que murió, pero que vive. Amén. Es el Cristo que nosotros seguimos. La próxima. Todos deben fundamentar su fe en Cristo como Señor y arrepentirse de su pecado y ser bautizado. Ya leímos ese versículo del arrepentimiento y perdón de pecado. El punto número 4, los creyentes deben operar el don prometido del Espíritu Santo después de creer y arrepentirse. Nosotros debemos entender eso y debemos recibir el don del Espíritu Santo. El punto número 5, los que hoy en fe deben apartarse del mundo y ser salvos de esta generación perversa. Nosotros vamos a comentar eso un poco más adelante. Ahí el capítulo 2, versículo 17, habla así: en los postreros días, voy a leer acá, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones. Cuando nosotros vemos de los últimos días, nosotros vemos que esos días empezaron con la primera venida de Cristo. Isaías capítulo 2, versículo 2 dice así: acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venga, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de su camino y andemos en su senda. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y nosotros vemos acá que aquí yo estaba hablando de los últimos tiempos. ¿Cuándo inicia los últimos tiempos? En la venida del Señor. Amós capítulo 8 versículo 11 dice: en ese último tiempo el Señor mandaría hambre y sed al mundo, pero no hambre de comida, sino hambre de la palabra de Dios. Hermano, un cristiano que no tiene hambre de leer la palabra de Dios es un cristiano anoréxico espiritual. ¿Han visto la foto de alguna persona anoréxica? Es tan puro hueso y miro al espejo y pienso que es tan gordo. Y es una enfermedad mental que se mira el espejo, estoy gordo. Bueno, yo estoy gordito. Necesito una dietita, pero el anoréxico se mira en el espejo y piensa que está gordo y deja de comer, y a veces cuando come pone el dedo y vomita. Hermano, hoy día muchos cristianos así se miran en el espejo y piensan que son la mamá de Tarzán, pero son anoréxicos espirituales. Nosotros vemos el Nuevo Testamento también revela que los postreros días comenzaron con la primera venida de Cristo y el derramamiento inicial del Espíritu sobre el pueblo de Dios, y que terminará con la segunda venida de Cristo. Nosotros vemos que terminará con la segunda venida de Cristo. Abra su Biblia ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en esos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Nosotros vemos acá que nosotros estamos en los últimos días. Y además, hermano, si nosotros conocemos la palabra y podemos ver la profecía se cumpliendo, nosotros no sabemos el día ni la hora que el Señor va a venir. Pero así como una mujer cuando está embarazada, sabe que al menos quizá en los últimos meses, alguna tiene el bebé con 7 meses, 8 meses, 9 meses, sabe que en cualquier momento puede tener su bebé. Alejandra, cuando nació Leonardo, tenía el bolsón listo, pero cuando
Charlie fue a nacer, no tenía preparado. Charlie nació prematura, tuvo que quedar 5 días en la incubadora, no tenía su bolsón preparado. Yo le pregunto, nosotros como cristianos, ¿estamos preparados para la venida de Cristo? Debemos estar preparados. Y esa única manera, ¿sabe cuál es? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Repito, sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Muchas veces vemos iglesias que están discutiendo la salvación, se pierde, no se pierde, se pierde, no se pierde. ¿Sabe qué? Yo creo que no se pierde. Yo creo que aquel que está sellado tiene su salvación garantizada. Entonces, hermano, la preocupación tuya no es discutir si se pierde o no se pierde. La preocupación tuya y mía es si yo estoy sellado y si vivo en la búsqueda del Espíritu Santo. Como dice en Romanos 8:14, todos aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Si tú se dice ser cristiano, si tú vienes a la iglesia todos los domingos, tú puedes dar todos los diezmos, tú puedes hacer lo que dijo Jesús: Señor, en tu nombre sanamos enfermos, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Pero si tú no eres sellado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo no te convence del pecado, de la justicia y del juicio de Dios, todo lo que tú haces es una tradición. Tú eres un religioso, no un cristiano. Entonces, hermano, busquemos nosotros como iglesia remanente ser llenos del Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu de Dios en tiempo, en fuera de tiempo, en hora, en fuera de hora. También aquí sigue hablando: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pedro asocia el hablar en otras lenguas, que habla en el versículo 4 y 11, con la profecía. Por eso él liga acá el versículo 4 y dice así: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. Versículo 11 dice: cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestro propio idioma de la maravilla de Dios. Y él conecta eso con el versículo 17 y 18, diciendo: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y hermano, aquí es muy importante, 1 Corintios 14, hemos comentado de eso acerca de la introducción en la prédica anterior, cuando hablamos de la introducción del capítulo 2. Si tú quieres y aprender un poco más, puedes entrar al canal de Remanente o escucharla. Pero hoy día, hermano, hay una equivocación, pero muy grande, que piensan que profetizar es solamente decir el futuro de alguna persona. Hermano, puede ser que Dios te use para eso, pero profetizar no es solo eso. Porque ¿cuál era la labor que hacían los profetas? Agarrar una palabra de Dios. ¿Para qué? Para hablar al pueblo. ¿En qué ocasiones? Cuando el pueblo se estaba descarriando, para decir al pueblo: arrepíntanse, vuelvan a los caminos de Dios. Si tú vas a buscar toda la profecía del Antiguo Testamento, está enfocada en eso: palabra de Dios para traer arrepentimiento, palabra de Dios para traer dirección al pueblo. Entonces, hermano, cuando habla en 1 Corintios 14, todos, o sea, todos aquellos que tienen el Espíritu Santo podrán profetizar. No piense que tú vas a poder llegar a todo el mundo y hablar su futuro. No. Cuando habla de todo podrán profetizar, está diciendo cuando Dios te usa a ti, cuando el Espíritu de Dios, que está unido con tu Espíritu Santo, pasa a través de tu alma y de tu lengua, y tú puedes abrir tu boca y puedes hablar algo, como dice acá, para edificar a alguna persona. 1 Corintios 14, 3. La anterior, por favor, ahí está. No, la próxima. 1 Corintios 14, 3. Lo voy a leer acá. El que profetiza habla a los hombres para edificación,
exhortación y consolación. Entonces, hermano, la profecía no es solamente, le van a hablar mi futuro. No, la profecía para edificar, exhortar. Cuando habla exhortar, es hablar duro para ver cambio de vida y consolar a una persona. Yo me acuerdo muy bien, una vez yo fui cristiano de cuna, pero por un tiempo, como por 1 año y medio, cuando entré a la universidad, andé tibio. Pero cuando me convertí, el Señor me llenó del Espíritu Santo. Cuando fui llenado y derramado por el Espíritu Santo, me acuerdo un día yo estaba entrando a la universidad y había una compañera sentada, era invierno, yo estaba soleando como nos gusta hacer cuando hay invierno y sol, como un cocodrilo ahí, ¿no? Sentar en el sol, que tan lindo. Estaba ahí sentada y yo pasé por ella, iba entrando a la universidad y el Espíritu Santo me habla y yo no tenía mucha experiencia de poder escuchar esa voz del Espíritu Santo. Pero me habló y dijo, anda y dile que yo la amo y tengo grandes cosas para hacer con ella. Y yo miré y dije, Señor, pero si el profesor entra a la sala de aula es como Noé en el arca, entró, cerró la puerta y nadie más entra. Y yo fui y sentía como un imán jalándome para atrás que decía, tenemos que hablarle. Y entré y cuando llegué al pasillo miré al fondo y vi que estaban los compañeros afuera de la sala de aula y eso era señal de que el profesor no había llegado. Porque llegaba, todo el mundo entraba, cerraba la puerta y después tocaba la puerta, no señor, no llegó a tiempo, no entra. Volví y le dije, amiga, Jesús te ama y quiere hacer grandes cosas en tu vida. Misión cumplida, Señor, me voy a la clase, si no me quedo para afuera. Hermano, al otro día, esa persona me habló y dijo, Daniel, gracias por su palabra que me dijiste. Y le dije, si tú no me hubieras dicho lo que dijiste, yo hubiera cometido una locura. ¿Qué locura era? No lo sé, ni nunca le pregunté, no era una amiga íntima. Quizás se hubiera suicidado. Pero aquella palabra que el Señor puso cambió su vida. Entonces, hermano, nosotros debemos estar preparados, como dice ahí, para ser usados con la profecía de Dios. Cuando dice, vuestros hijos profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, soñarán sueños los ancianos. Yo no soy tan anciano, tengo 50 años, pero el que me conoce sabe que yo soy un loco soñador. Y los sueños que Dios pone en mi corazón, yo ando y Dios provee las cosas, sin contar muchos detalles. Hermano, tú puedes ser usado para hablar palabra de Dios, aquello que necesito. Quizás tú no seas un gran conocedor de la palabra, solamente disponga en tu mano para ser usado por Dios y verá lo que Dios hará con tu vida. Pedro y los discípulos, como dice, era un hombre sin denuedo, sin estudio, perdón, era un hombre sin estudios, pescadores, no tenían condición de estudiar, pero cuando el Espíritu Santo lo agarraba y le decían, ¿quién es ese? ¿Quién es Pedro ese que habla con tanto denuedo? ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo el que lo usaba. Nosotros vemos tantas iglesias que son conocidas como tradicionales. Es más, mucha gente dice, esa iglesia no tiene el Espíritu Santo, la otra no tiene el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Manda un misionero al mundo entero a predicar la palabra de Dios. Quizás no están profetizando como otros por ahí. Es más, me impacta mucho ver a un jovencito de 14 años en Brasil que se dice ser el profeta. Es más, le dicen ser pastor con 14 años. No sé si ha estudiado la palabra, si se ha preparado para ser un pastor, pero que viene haciendo grandes cosas de heresía, enseñando cosas que no es bíblica, y no quiero entrar en detalle, pero la Biblia mismo dice en el final de los tiempos sucedería eso. El final de los tiempos habría mucha gente que usaría del evangelio como ganancia, del evangelio como fuente de ganancia, hermano. Está en la carta de Pedro que habla acerca de eso. Sigue diciendo sobre mi siervo y sobre mi sierva. Me encanta, pero me encanta ese versículo que dice sobre los siervos y sobre la sierva derramaré de mi
espíritu. No dice sobre lo pancho y sobre la pancha. Yo me acuerdo cuando el Señor me movió y empecé a ser usado por Él y oraba, Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y oraba y oraba y oraba y oraba. Y un día el Señor habló en mi pensamiento, ¿para qué quieres ser lleno del Espíritu Santo? Tú no haces nada. Yo llegaba a la iglesia, veía un papel de chicle botado, ni eso lo alzaba, no hacía nada. Entonces pude entender este pasaje que dice sobre los siervos y sobre la sierva. Hermano, tú quieres ser lleno del Espíritu Santo. El primer requisito es lo que vamos a hablar en el otro punto, ser lavado por la sangre de Dios. El segundo punto, ser siervo, querer servir. Y hermano, mi visión como pastor no siempre está, llega una persona, y me acuerdo muy bien una vez en la iglesia que pastoreaba por la urbanización Cotoca, llega una persona a la iglesia y dice, quiero congregarme acá, y me saca su billetera y me muestra, tenía una tarjeta, un certificado de profeta. Yo soy profeta. Y cuando le decía, hermano, profeta. Y a veces uno le dice, pastor, apóstol. Hermano, Jesús y los discípulos no estaban buscando títulos. Ellos querían cumplir, ellos querían servir y ser llenos del Espíritu Santo. Próxima, nosotros vemos cuando viene un derramar del Espíritu Santo. Próxima, por favor. Cuando viene un derramar del Espíritu Santo sobre nosotros, es como, me encantó poner esa foto, inclusive la del Menón allá arriba agradeciendo por la lluvia, porque yo soy agricultor y podemos ver el año anterior fue un año muy seco, fue tan seco que la tierra se partió y había como 1 centímetro a veces de rajadura en la tierra, pero cuando nosotros sembramos la semilla y viene la lluvia, esa nace y crece y produce. Así somos nosotros también cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. A veces estamos en tierra seca, pasando por pruebas, pasando por necesidad. Pero cuando esa semilla, ¿qué es la semilla? La palabra. Cuando esa semilla está en nuestro corazón y viene el derramar del Espíritu Santo sobre ella, esa nace, crece, produce y fructifica. Y hermano, dice que la semilla si cae en la tierra y no muere, no puede nacer. Hermano, nosotros tenemos que morir también para el mundo. Terminando la última parte, pueden pasar los hermanos de la alabanza, por favor. Termina diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno. Fue un mandamiento, el arrepentimiento era un mandamiento. Hermano, hoy día como iglesia no queremos ser los pastores que adulan, que la persona cae en pecado. Hermano, Dios es misericordioso, es correcto, es correcto. Dios te va a perdonar, es correcto o no es correcto, es correcto. Pero vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer. Hermano, dame un bate de béisbol en mi mano. Hermano, ¿dónde está el arrepentimiento? El arrepentimiento es reconocer el pecado y no seguir haciéndolo. El arrepentimiento es ese, es entender que yo debo conocer la palabra y la palabra en mí debe causar una transformación, cambio de mentalidad, metanoia. Nosotros vemos ahí Juan Bautista, él decía arrepentíos. Lo voy a leer rápidamente acá. Mire, abran su Biblia en Mateo capítulo 3. Versículo 1, que Juan Bautista predicaba diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, ¿tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Mire un requisito. ¿Qué requisito es? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Si tu ojo está mirando cosas que no agradan a Dios, arrepiéntanse. Si tú estás hablando cosas que no agradan a Dios, arrepiéntanse. Si tú estás engañando en tu negocio a otra persona, arrepiéntanse. Inclusive se está coimeando a un Paco para no ganar una multa, arrepiéntanse. Diga al Paco, hágame mi boleta, la voy a pagar. Hermano, arrepiéntanse. Sigue aquí diciendo en el capítulo 4, versículo 17, ¿qué Jesús predicaba?
Juan Bautista predicó arrepentimiento para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué Jesús predicaba? Capítulo 4, versículo 17. Entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál fue el mandamiento para nosotros? Abran ahí su Biblia, Mateo capítulo 10, versículo 7. El mandamiento de predicar es: venga Jesús y pare de sufrir. Venga Jesús y todos tus problemas se acabarán. Venga Jesús y vas a ser prosperado. Eso es. Aquí dice Mateo capítulo 10 versículo 7. Dice así: y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El Señor mismo dijo: busquen el reino de los cielos, busquen arrepentimiento. Y también Mateo capítulo 11, un capítulo más adelante, versículo 12, dice así: desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Sabe qué significa eso? Los violentos lo consiguen a la fuerza. Es así, Señor, yo no merezco. ¿Alguien merece? Nadie lo merece. El Evangelio dice eso: nadie lo merece. Pero nosotros buscamos al Señor, y cuando buscamos, nosotros podemos tener el derramar del Espíritu Santo. Y es por eso, como Visión Remanente, nosotros tenemos así sencillo, y me gustaría que todos puedan memorizar: buscar, conocer y llevar a Jesús a nuestra familia y al mundo. Debemos buscar a Cristo, conocer a Cristo, porque Él dijo: no lo conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Por más que digan: Señor, en tu nombre sanamos enfermos. No. Entonces, hermanos, debemos entender eso. Y para terminar, hermano, esa promesa es para nosotros, para nuestros hijos. Y esa promesa fue dada en el día del Pentecostés, pero era para todos los tiempos. Y cuando el Señor habla ahí que esa promesa es para nosotros y para nuestros hijos, hermano, es una promesa, es una promesa. Yo como padre, yo estoy orando por mis 3 hijos todos los días de mi vida. Señor, yo quiero tu promesa sobre Leonardo, sobre Mateo, sobre Charlie. Tú como padre o como abuelo o como abuela puedes hacer lo mismo, estar pidiendo esa promesa del Señor. Termina diciendo también de la perversa generación. Nadie puede ser salvo si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Nadie se puede alejar de la corrupción de la sociedad actual sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos enseñar a los recién convertidos. ¿Puede pasar más adelante? Una más. Nosotros debemos enseñar a los cristianos a romper mala compañía, abandonar el mundo impío y unirse a Cristo en todas las cosas. Y la última parte, la última diapositiva dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Dónde nosotros podemos hacer eso como iglesia? Grupo de vida. Hermano, esos grupos de vida queremos incentivar a que toda la iglesia pueda participar de uno. ¿Por qué? Porque ahí se va a comentar sobre la doctrina de los apóstoles. Ahí es donde podemos tener comunión, partir el pan, o puede ser un locro, puede ser una empanada, o puede ser un churrasco si prefiere. Es muy lindo compartir el pan con los hermanos, pero sobre todo orar juntos en esos grupos de vida. Amén. Amén, hermano. En ese momento quiero que te pongamos de pie. Quiero que podamos tener un tiempo diciendo al Señor: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Señor, sobre los siervos y sobre la sierva, tú derramarías de tu Espíritu Santo. Quiero que tú cierres sus ojos, pero que tú abras tu corazón y que tú puedas decir al Señor ahora, del más profundo de tu corazón: Señor, lléname. Quiero ser usado por ti. Quiero ser usado para hablar tu palabra a aquellos que tú digas, a aquellos que tú pongas delante de mí.
Que un día yo pueda decir lo mismo que Jesús dijo: todos aquellos que tú me has dado, nadie se perdió. Oh Padre amado, Señor, yo quiero orar ahora por tu iglesia. Yo quiero orar ahora, como dice tu palabra: vuestros hijos profetizarán. Queremos, Señor, capacitar a nuestros hijos para hablar tu palabra, para predicar tu palabra, para enseñar tu palabra. Oh Padre amado, Señor, queremos, Señor, también orar por los jóvenes. Tu palabra dice: los jóvenes verán visiones, Señor. Oh Padre amado, Señor, que los jóvenes puedan tener visiones de tu reino, visiones para dirigir, oh Padre, para dirigir su paso en su camino, para dirigirlo, Señor, a hacer tu voluntad en todas las cosas que tú quieras, Señor. Quiero orar también por los ancianos, que tu palabra dice: soñarán sueños, Señor. Que los ancianos puedan tener sueños nuevos de ganar vida, poder tener sueño de conquistar su familia, sus hijos y sus nietos para ti, tener sueño de que tu palabra sea predicada en sus empresas, de tener sueño también de elevar, Señor, tu evangelio a otras naciones y al mundo, Señor. Oh Padre amado, y quiero orar ahora también por toda tu iglesia, oh Padre, que sirve, oh Padre, por todos los siervos, por todas las siervas, Señor. Quizá hay muchos que no sirven acá en algún ministerio, pero están sirviendo en tu reino, Padre. Están predicando a donde sea, y esos también son tus siervos, Señor. Oh Padre amado, quiero pedir que tú puedas derramar de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Padre. Que podamos ser llenos y ser elevados para usar de ti, en nombre de Jesús. Amén. Cantemos esa canción. Mientras cantamos esa canción, cierre sus ojos, pero abra su corazón. Abra su corazón. Y Él nos ha